Bienvenidos al podcast de la Iglesia La Comunidad de Cristo. Aquí podrás escuchar la palabra explicada expositivamente. Si quieres conocer más de esta comunidad bíblica, te invitamos a que nos visites en nuestra página www.ccc-online.org. Nuestra oración es que Dios hable a tu corazón y tu vida sea edificada con este mensaje. Bienvenidos esta mañana, qué bueno tenerles acá. Veo a Dani como buen estudiante en la primera fila. Qué gusto verles. Qué bendición saber que ya muchos de ustedes ya pasaron por el tiempo de enfermedad. A otros, bueno, les va a tocar en el futuro, pero siempre vemos esa bondad de parte del Señor que compartimos absolutamente todo, incluyendo las enfermedades. Pero nuestras oraciones para que el Señor a través de ese proceso de enfermedad pueda formar algo en nuestra vida, ¿ok? Siempre mi convicción es que el Señor no se equivoca en lo que Él hace. O sea, la palabra dice que el Señor no es hombre para que mienta, que el Señor no es hombre para que cometa errores. Y cada cosa, incluyendo la enfermedad de nuestra vida, cumple un propósito, ¿ok? De hacernos más como Cristo. Entonces yo diría, a medida que vamos enfermándonos, que vamos lidiando con problemas de salud, no nos asustemos. Más bien, como decíamos en la canción, glorifiquemos al Señor, de que el Señor está haciendo algo en nuestras vidas, ¿ok? Pero oramos al Señor por Juanita. Sé que Juanita está lidiando con unos problemas de salud. Entonces oramos por mi querida Juana y también por el esposo de mi querido hermano Francisco, Adriana. Sé que está con unos problemas de salud también. Entonces oramos por ella. Y recuerden, al final del servicio, si tienen alguna otra petición, por favor, compártanla con nosotros para que podamos orar al Señor por ellas. ¿Ok? Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Y estamos en la sección del versículo 39 hasta el versículo 56, ¿ok? Lucas capítulo 1, versículos 39 al 46. Y yo creo que vamos a ver acá dos ejemplos importantísimos de dos mujeres de Dios y la reacción de ellas o la convicción que ellas tienen al conocer acerca del nacimiento de Cristo Jesús, ¿ok? Es interesante que dentro de esta sección del versículo 39 hasta el 56 es la historia de dos mujeres desconocidas, ¿ok? Que nadie sabía el nombre de ellas, pero que vienen a ser parte de la historia más grande del mundo, que es el nacimiento de Cristo Jesús. Entonces, al terminar el sermón de hoy, no quiero que nosotros salgamos de acá pensando que queremos ser como María o como Elizabeth. Fueron ejemplos de fe, pero lo que queremos salir esta mañana es queremos mirar al mismo Cristo que ellas vieron. Queremos vivir por el mismo Cristo que ellas vivieron. Queremos seguir a Cristo, ¿ok? No queremos seguir a hombres, queremos seguir a Cristo. Entonces, esta mañana lo que quiero hacer es, al estudiar el viaje de María a visitar a Elizabeth, quiero que nosotros podamos ser animados esta mañana a realmente confiar en el Señor y en las promesas que Él hace a su pueblo dentro del plan de salvación que Él tiene, ¿ok? Son unas promesas muy grandes y en Lucas capítulo 1 vamos a leer de los versículos 39 al 44, por favor. Al 45, perdón. Lucas capítulo 1, versículos 39 al 45. Nos dice: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz diciendo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre.
y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho por parte del Señor. Vamos a orar, amado Señor, esta mañana y tarde. Le rogamos, Padre, que sea su palabra proclamada, que el Espíritu Santo transforme nuestro corazón a la luz de la palabra escuchada. Que, Señor amado, al salir de acá no salgamos igual como venimos, Señor amado, llenos de pecados, dolores, penas, incertidumbre, Padre, ansiedad, depresión, tantas cosas, Padre, que vienen a nuestra vida como resultado, Señor amado, de lo difícil que es vivir en este mundo como un cristiano, Padre. Pero rogamos, Señor amado, que al salir de acá esta tarde podamos realmente, Señor y Dios, salir confiados en usted. Que podamos ser bienaventurados porque se dice de nosotros que creímos, que realmente confiamos en el Señor al cual predicamos y al cual escuchamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, en el contexto vemos que en los versículos anteriores, el versículo 38 de Lucas nos dice que María dijo: «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». Y el ángel se fue de su presencia. Entonces vemos el anuncio del nacimiento de Jesús a través del ángel Gabriel viniendo a María y siendo un total contraste con Zacarías, y María diciendo: «Hágase conmigo conforme a tu palabra». Y en el versículo 39 nos va a dar qué es lo que María hizo después de haber hecho esta confesión de fe, la cual está diciendo al Señor: «Señor, haz con esta jovencita», porque recuerden, la edad de María en este tiempo no era más de 15 años. Ella tenía entre 12 y 15 años. Esa era la edad de María en este tiempo. ¿Ok? Entonces estaba comprometida con José de acuerdo a la tradición de ellos, y normalmente duraba 1 año hasta que María se iba a casar, pero el hecho que estaban comprometidos dentro de la cultura significaba que María no podía irse con otro ni José podría irse con otra. Delante de Dios estaban comprometidos. Entonces, cuando llega el anuncio del nacimiento de Jesús hacia María, ustedes se imaginarán una jovencita en una ciudad desconocida que era Nazaret, la cual en el contexto del primer siglo era una ciudad tan diminuta que la gente decía: ¿algo bueno puede salir de Nazaret? O sea, no había nada bueno que de acuerdo a la connotación de las personas podría salir de Nazaret. Pero bíblicamente vemos que el ángel viene donde María, le anuncia que Jesús va a nacer de ella, una virgen, y luego la primera cosa que hace María después de haber dicho: «Señor, haz conforme a tu palabra en esta mujer», es interesante, ella hace un viaje. ¿Ok? Ella comienza un viaje. Automáticamente después que el ángel se va, el texto nos dice en el versículo 39 que en aquellos días se levantó María y fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Y María comienza un viaje de lo que conocemos como un viaje de confirmación, un viaje de urgencia. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes recuerdan, María está en Nazaret. La región montañosa de Judá está más o menos de 80 a 100 millas al sur de Nazaret. Entonces María va a emprender un viaje para visitar a Elizabeth, para confirmar con ella que lo que el Señor le había dicho se estaba cumpliendo. Y esto es interesante porque es un viaje de confirmación urgente el que comienza con este deseo de María que dice: en aquellos días se levantó María y fue deprisa. Eso significa que había una urgencia de parte de María para hacer esto. Es decir, después de haber recibido la palabra de parte del ángel, María dice: necesito hacer algo y es urgente para mí llegar a Judá. Y si ustedes recuerdan, ¿qué le dijo el ángel en el versículo 36 a María de Lucas capítulo 1? ¿Lo tienen? Cuando le está diciendo que el Espíritu Santo le cubrirá a ella y nacerá el que será llamado el Hijo de Dios, un santo ser, dice en el versículo 36: y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto, ¿qué? Mes para ella, la que llamaban, ¿qué? Estéril.
Entonces ustedes ven que María sabe que su familiar está embarazada, reconociendo que era imposible para Elizabeth tener un hijo a su edad debido a su condición de estéril y debido a la edad de Zacarías. Entonces ella empieza a procesar esta parte de el Señor está haciendo algo conmigo, el Señor está permitiendo que nazca un hijo en mi vientre siendo yo virgen. Y lo interesante es que ella ve la necesidad de ir donde Elizabeth para confirmar esto. Es decir, si el Señor está haciendo algo conmigo, también lo hizo con Elizabeth. Entonces ahí empieza el viaje que iba a tomar más o menos, mis hermanos, de 3 a 4 días para llegar. De 3 a 4 días para llegar. ¿Ok? Es decir, en ese tiempo tal vez ella fue en burro, no nos dice el texto, no nos dice si alguien fue con ella o no. Pero es una jovencita saliendo de su casa, viendo la importancia de ¿qué? De visitar a Elizabeth para ver lo que Dios había hecho en la vida de Elizabeth. Para así poder entender lo que también estaba pasando con ella. Porque para nosotros leemos el texto y decimos, uy, qué fácil, ¿no es cierto? Va a concebir María, va a concebir Elizabeth. Pero mis hermanos, dentro de vivir el momento como ese milagro de parte de Dios, que nos dice acá en Lucas capítulo 1, que es un imposible que una mujer conciba siendo virgen y que una mujer anciana conciba siendo estéril, es solamente un milagro de parte de Dios. Pero María sale en este viaje de confirmación. Y mis hermanos, María sale porque ella necesitaba vivir esta promesa con su pariente Elizabeth para confirmar el obrar de Dios en su vida. Y mis hermanos, esto es interesante porque ella sale, nos dice acá, que sale a prisa a la montaña, reconociendo que el obrar de Dios en la vida de ella no está limitado solamente a ella, sino también ¿con quién? Con otros creyentes. Es decir, ella fue llamada por Dios para ser la portadora del Hijo de Dios, ¿ok? De Jesucristo, del Señor nuestro. Pero también reconocemos que Dios trabaja a través de otras personas para cumplir con su propósito. Y María empieza este viaje de confirmación. Y mis hermanos, les pregunto esto en esta parte. Nosotros muchas veces no nos damos cuenta si Dios está obrando o no en nuestras vidas, ¿no es cierto? Es como que decimos, vemos a los hermanos decir que Dios está obrando, y yo no veo nada en mi vida. Y uno dice, ¿cómo sé que Dios está obrando en mi vida? Y es una pregunta muy interesante para hacer. Porque yo sé lo que no deben hacer para saber que Dios está obrando en su vida. No deben estar solos. ¿Ok? Es decir, no existen cristianos llaneros solitarios que van a la iglesia una vez al mes y que piensan que van a ver a Dios obrar en su vida. Es interesante que María nos demuestra que aunque ella tenía la promesa de ser la mamá de Jesucristo, ella encuentra la necesidad de fortalecerse, y esa es la segunda parte del viaje, de llegar donde Elizabeth, de tomar un viaje de 3 o 4 días para llegar donde su parienta, que ahora tiene Juan el Bautista ya de 6 meses, con quien tiene una relación genuina. Es decir, María necesitaba ir donde Elizabeth para poder atravesar este momento de tanta emoción de lo que significaba llevar al Hijo de Dios en su vientre. Entonces nos demuestra que es un viaje de confirmación urgente que, segundo, implicaba un viaje de fortalecimiento. ¿A qué me refiero con esto? Miren lo que dice acá. Dice en el versículo 40, y entró en casa de Zacarías. ¿Y qué es lo que hizo ella? Y saludó a Elizabeth, ¿no es cierto? Y uno está tan acostumbrado a esto, porque uno ve el viaje de María y uno dice, wow, María va donde Elizabeth porque le está llevando, va a baby shower, ¿no es cierto? Va a baby shower de Juan el Bautista. Ese no era el punto, o sea, no había baby shower en ese tiempo ahí, ¿no es cierto? María sale con urgencia porque ella necesita hablar con Elizabeth. Y es interesante que nos dice que en el versículo 40 que entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth, ¿ok? Y para nosotros tiene mucha simpleza esto. Porque nosotros llegamos a la iglesia y ¿qué hacemos? How you doing? ¿Cómo está? Buenos días. Y ese es nuestro saludo, ¿ok? Ese es nuestro saludo, es decir, para nosotros un saludo implica el hecho de decirle a alguien ¿cómo estás? Queramos escucharle o no.
¿Okay? Queramos saber la respuesta o no. Pero es interesante que dentro de la cultura judía, el saludo implicaba una especie de ceremonia. Y esto es muy interesante. Implicaba una especie de ceremonia, que el saludo no era algo solamente como ¿cómo estás?, sino era una expresión ¿de qué? De cercanía. Una expresión de amor genuino. Una expresión de interés por lo que realmente estaba pasando. Entonces María va, y es como, miren Éxodo capítulo 18, ¿ok? Quiero llevarles a Éxodo 18 porque acá nos enseña a Moisés saludando a su suegro Jetro, ¿se acuerdan? Éxodo capítulo 18. Éxodo capítulo 18. Versículo 6. ¿Lo tienen? Vamos a leer desde el versículo 5, ¿ok? Quiero que entendamos por qué este era un viaje de fortalecimiento para María. Miren y también para Elizabeth. Miren el versículo 5, Éxodo capítulo 18. ¿Lo tienen? Muy bien. Versículo 5. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vino a Moisés en el desierto donde estaba acampado junto al monte de Dios. Y dijo a Moisés: yo, tu suegro, vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Y ahora el versículo 7 y el 8 nos va a hablar del saludo. ¿Cómo se saludaron ellos? ¿Cómo era la cultura en este tiempo? Y dice en el versículo 7, y Moisés, ¿qué es lo que hizo? Exacto, salió a recibir a su suegro. Ok, esto es el saludo. Él sale, él tiene la urgencia de salir y llegar donde su suegro. Y dice que se inclinó, ¿y qué hace? Y lo besó. Esta era la cultura, esta era la tradición, ¿no es cierto? El besarse, el darse un ósculo santo como señal de respeto. Se inclina como señal de respeto a su suegro. Y luego dice, y se preguntaron el uno al otro cómo estaban. ¿Ok? Y se preguntaban el uno al otro cómo estaban. Y vinieron, ¿qué? A la tienda. ¿Y qué sigue diciendo el texto? Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que ¿quién había hecho? Que Jehová había hecho. ¿A quién? A Faraón y a los egipcios por amor de Israel. Y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los habría librado. ¿Cómo los había librado quién? Jehová. Entonces acá el saludo es interesante que regresando a Lucas, llega María donde Elizabeth y dice que entra a la casa y saluda a Elizabeth. Y dentro de este saludo me encanta porque cuando comienza con el saludo empieza esta expresión de parte de María hacia Elizabeth de que el Señor está haciendo algo con las dos. Y María llega y le cuenta a ella lo que el ángel le dijo. Que ella va a tener un hijo siendo virgen. Y luego Elizabeth le dice que a Zacarías en el templo también el ángel le dijo que yo voy a tener un hijo siendo vieja, sin poder tener hijos, y ahora estoy 6 meses embarazada de ese hijo. Y María ve a Elizabeth y dice, es verdad, el Señor cumplió. 6 meses después vemos la barriga de Elizabeth y llega María donde Elizabeth y le dice, es verdad, la estéril concibió y dio a luz un hijo que va a ser Juan el Bautista. Ese era el primer paso del plan de redención, ¿se acuerdan? El que prepara el camino para Jesús. Entonces es un viaje de fortalecimiento. ¿Por qué? Porque María llega, se saludan íntimamente, ellas saben que genuinamente tienen un amor la una por la otra, por lo que Dios está haciendo en sus vidas, por lo que Dios ha hecho en la vida de Elizabeth, confirmando que si Dios le manda el mensaje a ella, y de la misma forma que lo hizo con Zacarías, viene el ángel Gabriel donde María. Si asusta a Zacarías, se asusta también María. El ángel les dice, no tengas temor a Zacarías, y el ángel le dice a María, no tengas temor. Y es interesante estos paralelos de Dios
haciendo una obra grandiosa tanto en Elizabeth como María, y María yendo donde Elizabeth como un viaje de fortalecimiento, viendo que si el Señor hizo esto con Elizabeth, también hay un niño en mi vientre siendo virgen, sin haber conocido hombre, porque así Dios lo dijo a través del ángel. Un viaje de fortalecimiento. María estando sola en casa, mis hermanos, hubieran sido hasta que ella comience a darse cuenta que está embarazada físicamente. O sea, ella estando sola y diciendo ¿qué significa esto? Pero ella dice, no, voy a salir donde Elizabeth porque el ángel me dijo que ella concibió hace 6 meses. Y ahora puede ver ella de primera cara lo que el Señor había hecho con ella. Y lo que es interesante es esto, porque ¿qué incluye este saludo? ¿No es cierto? Nos dice que saludó a Elizabeth y dice que aconteció en el versículo 41 que cuando oyó Elizabeth, ¿qué oyó Elizabeth? El saludo de María. El saludo de María. Imagínense, yo cuando digo a alguien, ¿cómo estás? No saltan de alegría muchas veces, ¿ok? O sea, no es como que causa que todo el cuarto, todos comiencen a sonreír y digan, ¡hey, dijo, ¿cómo estás? No, ¿saben qué es lo interesante de esto? Que regresando a Lucas capítulo 1, si vamos a los versículos del 13 al 17, ustedes ven esto. Esta es la narración de lo que el ángel hizo con Zacarías. Y dice en el versículo 13 de Lucas 1, pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, ¿ok? Porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y luego en el mismo capítulo, miren lo que dice el versículo 28. ¿Lo tienen? De Lucas capítulo 1. Dice, y entrando el ángel en donde estaba ella, le dijo que salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. ¿Y qué sucede acá? Dice que ella se turbó cuando le vio por sus palabras, porque pensaba qué salutación sería esta. ¿Por qué? Porque le dice, has encontrado gracia delante de los ojos de Dios. Y el ángel le dijo a María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Entonces, la salutación, mis hermanos, incluye el hecho de que el ángel Gabriel los visita, de que 2 mujeres no podían concebir en el momento de sus vidas en ese tiempo. Hubo temor, hubo duda debido a la naturaleza del milagro, pero el Señor confirma ese milagro diciendo, Elizabeth, sí, el Señor confirmó. María dice, ok, entonces Él va a cumplir conmigo eso. ¿Y qué produce? Dice el versículo de Lucas 1:41, que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, ¿qué sucede? 2 cosas suceden acá y es algo hermoso. ¿Qué sucede? Primero nos dice que la criatura, hablando de Juan el Bautista, ¿qué hace la criatura? Saltó en su vientre. Y segundo nos dice que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Entonces es un viaje de confirmación, ¿ok? Es un viaje de fortalecimiento. ¿Okay? María necesitaba de Elizabeth. Porque imagínense ustedes, si a ustedes les dicen a las mujeres, estás embarazada, madre primeriza, ¿qué sucede? ¿Qué voy a hacer? O sea... No tengo ni idea, ¿ok? A mí le dijeron a mi esposa, estás embarazada con el 5º. Gracias a Dios, Señor, estamos gozosos, pero ya sabemos qué hacer, ¿ok? Ahora él ya sale a trabajar en 2 años, él ya va a estar trabajando. Pero ya sabemos qué hacer, pero como primeriza, tanto Elizabeth como María se encuentran en esta situación en la cual necesitan fortalecerse, necesitan reconocer que Dios realmente está haciendo algo con ellas. Y me encanta cómo el Señor utiliza esto para confirmar el milagro en la vida de ellas, de que el Señor realmente hizo algo, pero no solamente es un viaje de fortalecimiento, sino es un viaje de gozo. Gozo, mis hermanos. Cuando Cristo nace, cuando Cristo es anunciado que va a nacer de una virgen, produce gozo no solamente en la gente que es adulta, sino también en quién. Primeramente produce gozo en un niño que todavía está en el vientre de su madre. Tiene 6 meses, Juan el Bautista. 6 meses y días.
El tiempo que le tomó a María ir de Nazaret a Judá. ¿Y saben qué es lo importante, mis hermanos? Nos dice que el niño salta en el vientre al oír las maravillas que Dios había hecho con las dos. Porque llegan, se saludan y la salutación incluye: esto es lo que Dios nos dijo, esto es lo que Dios ha hecho. ¿Y qué produce en ellas? Produce gozo por ver el obrar de Dios en cosas imposibles. Y produce un gozo que nos dice que el niño salta en el vientre. Y mis hermanos, ¿qué representa el saltar en el vientre? Ustedes que han sido madres o que son mamás entienden que cuando el niño está creciendo más y más y más, se le puede ver los pies pateando, se le puede ver las manos ahí moviendo la barriga, y la mamá va cada vez sintiendo más a su bebé en el vientre. Pero acá esto no es lo que nos está diciendo el texto, porque eso es algo normal, ¿ok? Eso es algo común y corriente de alguien que está embarazada. Entonces Lucas nos menciona que el niño salta en el vientre por algo más específico. ¿Qué es lo que nos quiere decir Lucas cuando él dice el niño saltó en el vientre? ¿Ok? ¿Qué quiere decir con esto? Y miren lo que nosotros leemos en Lucas capítulo 1, versículo 15, hablando de Juan el Bautista. ¿Ok? Lucas capítulo 1, versículo 15. ¿Qué nos dice acerca de Juan el Bautista? Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo, ¿aún desde dónde? Desde su vientre. Entonces acá, mis hermanos, no intento ser doctorio, porque no soy doctor. ¿Ok? No intentamos explicar todas las dinámicas de un niño en su 6º mes de gestación, pero algo que me demuestra primeramente es que Juan es un ser humano. Primera cosa, tiene emociones, ¿ok? Tiene una personalidad. Él salta en el vientre cuando escucha que el Rey de Reyes está presente en la casa con su mamá. ¿Ok? Primera cosa. Es un ser vivo, es un ser viviente, tiene personalidad. Él realmente es alguien que incluso nos dice que estaba lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Entonces acá quiero hacer un paréntesis, mis hermanos. ¿Por qué como creyentes muchas veces pensamos que tenemos la libertad de decir sí al aborto? Cuando vemos que desde el vientre de su madre nos está diciendo que Juan el Bautista, específicamente con él, incluso era capaz de ser lleno del Espíritu Santo, que causa que él salte de alegría, de gozo, una vez que escucha que su Señor está en casa, visitándolo con María. Y si ustedes recuerdan, Jesús, no nos dice acá el texto a qué momento sucedió que Cristo fue concebido en el vientre de María, pero cuando llega, tiene días. Y Juan y Elizabeth reconocen, este es un niño. Fue concebido, es un niño. Qué hermoso la palabra, cómo nos muestra acerca del valor de la vida. Específicamente con la narración de Jesús y de Juan el Bautista. Pero no solamente eso, sino la segunda cosa es que, ¿por qué salta? Y es interesante, cuando nosotros hablamos en el contexto del Antiguo Testamento que alguien fue lleno del Espíritu Santo, hablando específicamente con un profeta, significa que él iba a dar palabra del Señor al pueblo. ¿Ok? Decía, y fue lleno del Espíritu Santo Jeremías, y el Señor habló, y habló al pueblo palabra de él. Y es interesante que acá muchos hablan de que esta es una profecía sin palabras. Una profecía con movimiento que demuestra el gozo del que va a preparar el camino para el Señor. Y es interesante que nos dice, y él estaba lleno del Espíritu Santo, identificándolo como profeta de Dios, porque él es el último profeta del Antiguo Testamento, Juan el Bautista. Después de él ya no hay más profetas. ¿Ok? Viene el profeta de profetas que es Cristo, pero Juan el Bautista llega a ser esta persona que aún desde el vientre estaba gozoso de estar en la misma presencia de Jesucristo. Y miren lo que dice Juan capítulo 3, ¿ok? Porque esto representa mucho lo que era Juan para Jesús. Juan capítulo 3.
versículo 22. ¿Lo tiene? Muy bien. Dice Juan capítulo 3, versículo 22. Recuerden, esto es un viaje de gozo, mis hermanos. Es un viaje de gozo que María hace. Dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y les bautizaba. Y Juan bautizaba también en Enón junto a Salim porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados porque Juan todavía no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que yo dije que yo no soy el Cristo, sino que soy enviado, ¿qué? Delante de él para preparar el camino. Él es el que va a proclamar la venida del Mesías. Pero a mí me encanta la figura que utiliza en el versículo 29. El que tiene la esposa es ¿quién? El esposo. Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye. ¿Qué sucede acá, mis hermanos? Se goza, celebra grandemente a la voz de ¿quién? Del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Y es necesario que él crezca para que yo mengüe. ¿De quién está hablando Juan el Bautista? De Jesús. Pero si ven lo que él dice, hey, yo solamente soy el amigo del esposo acá. Yo preparo el camino para el esposo. Y cuando el esposo viene, ¿qué sucede? Hay gozo de parte del amigo. ¿Okay? Hay un gozo que él no puede explicar, que dice, mi gozo está cumplido acá y ahora él es la persona a la cual tienen que ver ustedes. Entonces es un viaje de gozo. ¿Por qué? Porque Elizabeth tiene un milagro de concebir a pesar de ser estéril, pero ese no es el enfoque del texto. El enfoque del texto cuando llegamos a Lucas 1 es que se goza tanto la mamá como el hijo de que el Hijo de Dios había sido concebido en el vientre de María. Y nos dice que cuando, versículo 41 de Lucas nos dice que cuando ella escucha la salutación de María, la criatura salta en el vientre. Y la segunda cosa es que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Ok? Y ahora Elizabeth no es profeta. Entonces acá se utiliza en otro contexto la parte de la llenura del Espíritu Santo. Ella no va a hacer una profecía en cuanto a Jesús, porque el único que va a hacer eso es Juan el Bautista. Él es el profeta, él es el que anuncia a Cristo. Pero nos dice que cuando Elizabeth es llena del Espíritu Santo, ¿qué es lo que sucede, mis hermanos? Empieza a adorar. ¿Ok? No empieza a caerse, no empieza a hacer cosas que no se entienden. Empieza a adorar. Y es hermoso, porque mis hermanos, la adoración que nace de alguien que realmente tiene el Espíritu de Dios es tan entendible que toda la gente a su alrededor está movida también a adorar. Es hermoso esto, porque nos dice acá que cuando ella fue llena del Espíritu Santo, dice que exclamó a gran voz en el versículo 42. ¿Qué exclama a gran voz? Bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Y mis hermanos, un viaje de gozo, porque es llena del Espíritu Santo. Y acá podemos decir que ella gritó a gran voz y bendice a María. ¿Por qué? ¿Por María? No, por el fruto que está en su vientre. Es decir, María es alguien porque el Todopoderoso está adentro de ella, no porque María se merecía esto. Y es un viaje de gozo, no porque el Señor dio la bendición de tener un fruto en el vientre a Elizabeth y a María,
sino por la persona de Cristo, que es el personaje principal de esta historia. Y nos dice que exclama a gran voz: bendito, bendita tú, bendito el fruto de tu vientre. Y mis hermanos, es interesante, porque acá hay una lección de humildad también. Ustedes recuerdan, Elizabeth tiene como 60 años tal vez, 70 años. Tenemos una jovencita de 13, 14 años. Y es interesante ver que cuando el corazón está sometido a Cristo, no importa quién, lo único que importa es que el nombre de Cristo sea conocido. Y vemos a Elizabeth reconociendo. Acá es interesante porque yo creo que como mujer Elizabeth quería que todo el mundo conozca que ella estaba embarazada. Porque a la que ustedes llamaban vieja tiene un hijo. La que por tantos años fue vista como alguien maldita porque no podía procrear. Y yo digo, Elizabeth hubiera querido salir y decir: les dije a todos ustedes en su cara, voy a dar a luz un hijo. Pero no sucede así el texto. Humildemente ella dice: acá lo importante no es el tener un hijo. Acá lo importante es la función que tiene Juan de presentar a los demás a Cristo, de preparar el camino para Cristo. Y acá es hermoso cómo ella pone la demostración de que no es ella lo importante ni el milagro que ella recibió, sino la función que cumple el niño que estaba en su vientre. Miren Lucas capítulo 11. Y esta parte es interesante porque no solamente es un viaje de gozo, el cual produce gozo, mis hermanos, y mientras están buscando Lucas 11:27, déjenme preguntarles, cuando ustedes hablan de la persona de Cristo, cuando ustedes vienen a escuchar de Cristo, ¿hay gozo en ustedes? O sea, hay un gozo el cual ustedes dicen: hey, o sea, hay cosas que yo quisiera que sean importantes en mi vida, pero Cristo es lo que más me trae gozo a mí en mi vida. Es decir, todo el mundo puede desmoronarse alrededor mío, pruebas pueden venir, pero yo entiendo que Cristo es la persona más importante. Y eso fue con la historia de María y de Elizabeth. Incluso miren Lucas 11, cuando el Señor está hablando acerca de Juan el Bautista. Es interesante. Miren lo que dice acá. Mientras él decía otras cosas, ¿sí ven esto? Versículo 27 de Lucas 11, le están hablando a Jesús. Y dice Lucas 11:27. Mientras él decía estas cosas, ¿qué dice acá? Una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: ¿qué? Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Le ponen en la perspectiva de ¿quién? De María. Y claro, el texto nos dice que María era bienaventurada, ¿ok? Que fue una mujer que recibió gracia de parte de Dios. Pero Jesús dice que antes bienaventurados son ¿quiénes? Los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Entonces, mis hermanos, el viaje que hace María no es para ser reconocida delante de Elizabeth. El hecho de María de llegar donde Elizabeth no es para que Elizabeth sea reconocida. Acá es un viaje de gozo porque Cristo va a nacer, porque Cristo ha sido concebido. Y luego Jesús afirma esto cuando la mujer le dice: Señor, qué bendición la mamá tuya, qué lindo ser tu mamá. Y el Señor dice: no, más bien más benditos son los que escuchan mi palabra y la guardan. Y no hay nada malo con eso, porque el Señor no está despreciando a su mamá tiene su lugar. Pero el Señor dice: pero más importante soy yo. Cristo Jesús. Este es un viaje no solamente de gozo, sino de humildad, ¿no es cierto? Porque miren el versículo 43, ¿ok? Un viaje de humildad. Y recuerden que todo esto está dentro del contexto de Elizabeth siendo llena del Espíritu Santo. Hay gozo. Y miren lo que dice el versículo 43. Hay también humildad. ¿Lo tienen? Lucas 1:43. Viaje de humildad. Y dice: ¿por qué se me concede esto a mí? ¿Que la madre de quién? Mi Señor. Que la madre de mi Señor venga a mí. ¿Ok? Dice: ¿quién soy yo?
¿quién soy yo para que la presencia del Señor del universo, en la persona de Jesucristo, esté acá en mi casa? Y luego el versículo 44 le responde por qué, ¿no es cierto? Da la razón. Dice, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Porque era un viaje de gozo, un gozo que ellos encontraron ¿en quién? En el niño que iban a nacer. Y en ver algo más grande que solamente el milagro que ellas querían, específicamente con Elizabeth, con María, recibir un milagro que ella no esperaba, pero que lo ve como de parte de la gracia de Dios. Y acá vemos un viaje de humildad, porque ellas llegan a entender que son un instrumento solamente de la gracia de Dios, en medio de toda esta historia. Son solamente un instrumento de la gracia de Dios. Acá no está el nombre de Elizabeth y María para que se conozca de ella, sino está el nombre de Cristo siendo levantado en alto. Y mis hermanos, esta conversación sobrepasó la familia en la sangre. Ustedes recuerdan que María era pariente de Elizabeth. ¿Ok? Acá ni siquiera se menciona eso, sino la conversación que ellas tienen, Elizabeth diciendo, ¿quién soy yo? O sea, ¿por qué se me concede a mí este privilegio de tener a la madre de mi Señor? Dice, mi Señor. Esa palabra se aplicaba solamente a Jesús y se utilizaba, que es la palabra kurios, que se utiliza para hablar de que este niño es Dios mismo en la carne. Es la madre de mi Señor, de Jesucristo. Entonces, mis hermanos, es hermoso ver cómo todas las conversaciones, cuando nosotros estamos pensando en alguien que es lleno del Espíritu Santo, todo lo que proclame mi nombre más alto que el de Cristo debe ser derribado. Toda cosa que debe ocupar el lugar de Cristo en mi vida debe ser derribado. Porque si entendemos a la persona de Cristo, debemos entender que Él es nuestra prioridad. Él es la persona más importante. Y eso nos demuestra acá con María y Elizabeth. Y por último, mis hermanos, es un viaje de fe. ¿Por qué digo que es un viaje de fe? Porque es interesante que en el versículo 45, ella dice, bendita eres tú entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Y luego en el 45 dice que bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho por parte del Señor. Es un viaje de fe. Es un viaje de 3-4 días que esta jovencita decide ir donde Elizabeth para compartir, para confirmar, para realmente ver lo que Dios había hecho en la historia con estas dos mujeres insignificantes, que la historia no las hubiera conocido a menos que estuvieran en las páginas de la Escritura. Pero ellas reconocen que a quien tienen que creerle es al Señor que les habló a través del ángel. Y es interesante esto porque dice, bienaventurada la que creyó. ¿Ok? En el contexto de Lucas 1, ¿quién creyó primero? El ángel. El ángel viene como mensajero de parte de Dios y él viene con una convicción tal de que esto se va a cumplir, que llega donde Zacarías y Zacarías dice, ¿qué señal? Y le dice, la única señal que vas a recibir es que te vas a quedar mudo y sordo, porque dudaste. Porque el ángel dice, esto va a pasar. ¿Quién más creyó? Zacarías. Cree después de haber dudado, él cree. ¿Quién más cree? Elizabeth. Elizabeth dice que ella se quedó en casa por 5 meses porque aún en medio de este proceso está tratando de ver, Señor, ¿es esto verdad o no? Pero el ángel no tiene dudas. Zacarías luego no tiene dudas. Elizabeth no tiene dudas. María no tiene dudas. José, el esposo de María, quiere dejar a María secretamente para que no la apedreen. Y el ángel viene donde José le dice, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que ella tiene en el vientre es del Espíritu Santo. ¡Pum! Así lo hizo José. Entonces, la narración de Lucas 1 es la historia de estas personas comunes y corrientes que confiaron en la palabra de Dios, de que el Señor va a hacer algo grandioso a través del niño que iba a nacer, Jesucristo. ¿Y saben quién cree desde el vientre? Juan el Bautista. Porque salta de gozo, salta de alegría
al reconocer que este es el Jesús al cual Él va a preparar el camino. Entonces, mis hermanos, es un viaje de fe. Y yo creo que esto encapsula, ¿no es cierto?, un poco nuestra vida cristiana. ¿Ok? Nuestra vida cristiana. No estamos puestos para caminar solos. ¿Ok? Estamos puestos para que nuestra vida sea vivida en una iglesia local con otros creyentes. Para que nuestra vida, la fe que nosotros tenemos, sea confirmada a través de lo que Dios está haciendo con otros creyentes. Y por eso la palabra dice, hey, ustedes edifican ¿sobre quién? Sobre el fundamento que es Cristo Jesús. Pero luego tienen que edificar sobre ello. Tienen que ustedes estar juntos para que podamos ver las maravillas que Dios está haciendo en la vida de nosotros. Pero no solamente es un viaje de confirmación, sino es un viaje de fortalecimiento. Es decir, mis hermanos, yo no encuentro un lugar más refrescante que la iglesia local. Un lugar en el que uno puede venir y puede realmente refrescarse espiritualmente. Puede venir con otros hermanos y hermanas en Cristo y decir, Dios todavía no me ha abandonado. Dios todavía tiene un plan para mí. Si trabajó en el hermano o en la hermana, también el Señor va a trabajar en mí. También es un viaje de humildad. Porque para que eso sea posible acá, mis hermanos, necesitamos humildad. Porque ¿quién me va a decir a mí qué hacer? ¿Quién eres tú para decirme que tengo que arrepentirme de mis pecados y confiar en Cristo? Es un viaje de humildad. Alguien que realmente tiene el Espíritu Santo de Dios como Elizabeth. Elizabeth dice que fue llena del Espíritu Santo y luego Elizabeth pregunta, ¿quién soy yo para que me visiten? La madre de mi Señor. ¿Quién soy yo? Nadie. Pero el Señor decide visitarla. Eso es lo hermoso. Gracia viene a esos que son humildes. Gracia viene a los que están arrepentidos de su pecado. Y por último es un viaje de fe, mis hermanos. O sea, esto necesitamos seguir confiando y creyendo en el Señor. El que confió una vez y el Señor mandó al Espíritu Santo en su vida una vez, es el Espíritu Santo de Dios el que lo mantiene. Y va a seguir creyendo, va a seguir creyendo, va a seguir creyendo. Porque es el Señor el que lo está sosteniendo. Entonces, mis hermanos, yo creo que nosotros como creyentes necesitamos ser conocidos como estos bienaventurados. No por lo que tenemos en la vida o por lo que no tenemos en la vida, sino porque le creemos al Señor en su palabra, de que Él va a cumplir lo que Él ha dicho. Y esto es un buen ejemplo de ello. Amén. Amén.